Yo puedo ser pequeño, dice, pero mi Dios es grande. Amén, porque nuestro Dios es grande. Yeah, you can say grace. Go ahead. You can do it, yeah. Then next week. I Okay. want to thank the Lord because He has done everything for us. He gave us a beautiful family. He gave us nature. He gave us air to breathe. He even made us as simple. But whenever I'm nervous, He will always be there for me. And whenever I think I'm lonely, I shouldn't think that I'm lonely because God is always there. Even when I don't see Him, He's still there. He always protects us at work and when we go to school or when we go to the park. He's always there for us. He has taken good care of us and watched over for us. I'm glad that He's here today and listening to me, and I want Him to know that I love Him so much, and I know that He's always there for us whenever we need help. Even I'm glad He's always here for us because whenever we think He's not, well, we shouldn't think that because He will always be there. Even when I feel like I don't know what to do, I could do something nice to God, like pray and tell Him that all about my things that I did. Either way, I think I don't think that He's listening to me, but He is. So I'm glad He's over here and made my handsome dad, and made my beautiful mom and my beautiful siblings. And I'm glad that my hermanos are here, and He had made all of us all the same, but we have different talents. And I'm glad that He's always here with us. Amen. Amen. I give thanks to the Lord for all the wonderful things He has done for us. I know it's been a very hard time for this family. We've been visiting people and we are praying for them so that they can get better. I know that these days have been going rough and life is not easy, but I still give thanks to the Lord because He has done wonderful things. It doesn't matter all about the money or all the cool things we have. It matters that we are safe with Him and with love. We are glad that we are all here with Him because He has given everything we need and that I hope nothing goes wrong. I give thanks because He has done a beautiful job with this world. I know He might have had to start over, but He sent a rainbow to show Noah that He wouldn't send a flood again. And I'm glad we are all here. We have a beautiful family. I know we have done maybe some wrong things sometimes that we should have done, and we should get along. And I know it's been rough time, but God hears us that we have been doing sad things, and He doesn't like that way. That's why He has restarted this world, and so that we can all be kind. Maybe some people might not be listening to Him, but still He loves His children so much. He hears our praise, He hears our mind, everything that we are doing, and He is happy for all the happy things. We love Him, we care about Him, and He loves us too. Amen. Amén. Amén. Claro que sí, el Señor nos ama también, ¿verdad? Si contamos, dice la palabra del Señor, si enumeráramos las cosas que ha hecho el Señor, no hay manera de hacerlo porque es incontables, innumerables. Bueno, en esta tarde estamos estudiando el libro de Shemot, que es Éxodo, y estamos en Perek, en el capítulo 2. Amén. Hay una lista de oraciones que vamos a orar al final, y realmente vamos a dar esta nota al final. Ahí me recuerdan por favor para orar al final de la clase. En lo que encontramos el libro de Shemot, de Éxodo. Ya les expliqué lo que es Éxodo y lo que es Shemot. Entonces estamos en la Perek, que es capítulo
capítulo Bet, que es 2. Y estamos en capítulo 2. La semana pasada vimos algo extenso acerca de los dioses, de la sabiduría de los egipcios, de todo este conocimiento que Moisés había adquirido en Israel. Y hoy vamos a continuar en el encabezado. Yo puse aquí comienzo del liderazgo de Moshe o de Moisés. El comienzo del liderazgo y de Moisés. ¿Por qué el comienzo? Porque recién Moisés ha cumplido 40 años y es hora ya de salir del encierro, del cascarón, de donde él ha estado guardado por todo este tiempo. Pero antes de ir ahí, quiero decirles que hoy es Día del Maestro. Bueno, en México. Acá en Estados Unidos fue el martes, creo que el segundo martes del mes. En varios países se celebra hoy, incluyendo México, uno de ellos, y damos gracias a Dios por los educadores, ¿verdad?, que enseñan a nuestros hijos. Algunos no tan bien, pero igual es un trabajo que ellos hacen. Y también los que enseñamos la palabra de Dios, pues es un trabajo también, es un don de la enseñanza. La palabra del Señor dice, el que enseña con precisión, ¿verdad?, de que hágalo bien. Y la palabra del Señor también en los 5 ministerios, ¿verdad?, dice, hay un ministerio de maestro, de enseñanza, hay alguien que enseña. La enseñanza es la columna vertebral de lo que es la iglesia del Señor. Si en una iglesia del Señor no hay enseñanza, entonces lo que va a haber mucho emocionalismo, van a haber muchas repeticiones, van a haber muchas tradiciones y van a haber etcétera, etcétera. Pero si hay enseñanza, entonces todo es cuestionable, todo se cuestiona. Usted debería de cuestionar todo lo que le enseñamos, debería de probar si pasa el filtro de la palabra de Dios. ¿Cómo, por qué, dónde, cómo, cuándo y a quién? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y todo eso se hace a través de la palabra del Señor. Yo no le puedo meter una idea a usted que no esté en la palabra de Dios, porque este reino no es mío, este reino es del Señor. Yo solo soy un administrador, y esto dijo el apóstol Pablo, conforme a la gracia que Dios ha dado a cada uno, o sea, no todos de la misma manera. Yo entiendo que hay gente muy capacitada que puede enseñar mucho mejor, pero a la misma vez también hay gente que no tiene la capacidad. En un tiempo yo no tenía la capacidad para enseñar, entonces me dedicaba a escuchar. Pero escuchaba a la gente equivocada, entonces aprendí muchas cosas que son equivocadas, que son incorrectas. Fíjese, el que una persona le enseñe a usted y lo haga sinceramente, no quiere decir que sea correcto. La persona puede tener mucha sinceridad y puede hacerlo de todo su corazón, pero puede ser que no sea correcto, puede ser que solamente repita la idea que alguien más le dijo. Eso sucede mucho en los templos hoy en día, esos templos grandes donde se practica mucho el emocionalismo, o el que Dios me dijo, el que yo soñé, el que me revelaron y cosas así. Solamente se basa en emocionalismo, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tiene un estándar que hay que seguir, y hay que preguntar qué tiene que ver eso con nosotros. ¿Por qué? ¿Tiene que ver, aplica conmigo o no aplica para mí? Entonces es lo que vamos a hablar en esta tarde. Y le damos gracias a Dios por los maestros, los que nos ven en las redes sociales, algunos docentes, ¿verdad?, que nos ven allí, y damos gracias a Dios por la vida de ellos. Bueno, vamos entonces al libro de Shemot, en el capítulo 2, y la semana pasada, como dijimos, ¿mande? Llegamos hasta el 10. Sí, llegamos al día de la semana pasada. Ok, ahora, bueno, de hecho la semana pasada solamente vimos un verso, porque el verso que vimos, nos fuimos a Hechos 7, y ese verso nos explicó acerca de que Moisés fue criado en el palacio del rey o de Faraón, y fue enseñado en toda sabiduría, y fue enseñado en todo conocimiento de los egipcios. Y es un conocimiento, no se puede negar. No se puede negar que los egipcios eran una raza de personas, aunque todos venimos de una raza, pero en aquel tiempo un asentamiento de personas que eran muy inteligentes, muy inteligentes.
no. Hasta el día de hoy, lo que ellos construyeron todavía sigue en pie y tiene una precisión tan exacta que realmente difícilmente se puede igualar hoy en nuestros días con toda la tecnología que hay. Aunque claro, ellos tenían otras maneras de trabajar. Ellos no trabajaban como trabaja la gente hoy en día. Hoy en día la gente va al trabajo y entra el horario de entrada es a las 8 de la mañana y llega a las 8:20 y ya quiere que sean las 12 para ir a break y luego ya quiere que sean las 4:30 para ponchar y salir. Esa gente no, esa gente iba y trabajaba. Entonces uno puede ver lo que una sola persona puede hacer si se lo propone. Puede hacer grandes cosas una sola persona. Imagínense 600,000 personas que no podrían hacer. Imagínense toda la gente que ellos tenían. Entonces, no podemos negar la sabiduría y el conocimiento que ellos tenían. Y esa sabiduría y ese conocimiento también Moisés lo aprendió. Haga de cuenta que Moisés estudió con los mejores maestros de aquel tiempo, en la mejor escuela de aquel tiempo, si por de una manera así decirlo. Y Moisés era una persona muy sabia y muy preparada. Entonces vamos a ir ahora al verso 11. Y el verso 11 nos dice de la siguiente manera: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Todos tienen la misma versión? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos dicen golpeaba? Bien. Ahora entonces dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Se acuerda que, no sé si se acuerda usted, que cuando estábamos estudiando el libro de Bereshit, me parece que fue el capítulo 34, 30, por ahí, 34 creo que fue, cuando, no fue el 34, cuando, creo que fue el 44, 45, capítulo 44 fue el, cuando Jacob le dice a sus hermanos, a sus hijos, le dice: ¿cómo van ustedes a llevar a mi hijo allá a Egipto? Le dice: si mi hijo se va, dice, pues yo ya perdí, él dice, mi hijo no está, hay un hijo mío que no aparece, dice, y no aparece quiere decir que no está, que no hay por dónde encontrarlo, está desaparecido, lo que quiere decir, o no está en ningún lugar, eso es lo que quiere decir. Entonces esa misma palabra es la que el escritor de Shemot emplea acá, y dice que vio a su lado, vio alrededor, y dice que no parecía nadie. Lo que quiere decir es que no había nadie alrededor, no había ninguna persona. Entonces acto seguido dice: mata al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora yo escribí algo acá. Un faraón podía quitar la vida a cualquier persona, pero hay un problema. Moisés no era faraón. ¿Qué era faraón? ¿Qué era Moisés, perdón? ¿Se acuerdan qué era Moisés? ¿Mande? Sí, era un hebreo, pero acuérdense que él le sacaba del agua. La hija de faraón lo trae a la casa. Era como el hijo recogido o como el hijo adoptivo de la hija de faraón. Ahora, si el faraón tenía un hijo varón, ¿ok? Si el faraón, y sí lo tenía, de hecho lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Si el faraón tenía un hijo varón, quien se quedaba en el trono cuando él moría era el hijo. Ahora, si el faraón tenía un hijo y una hija, quien se quedaba en el trono era el hijo. ¿Correcto? Ahora, si el faraón no tenía hijo y el faraón lo que tenía era hijas y más hijas y más hijas, ¿ok? Entonces quien se quedaba en el trono era una de estas mujeres, ¿ok? Por la sangre real. Ellos no iban a traer a alguien más que se quedara allí. Por eso tenemos faraonas. Por eso tenemos a Cleopatra, por darles un ejemplo. Ok, ahora, este faraón tenía un hijo. Este faraón, se cree que el hijo de este faraón, la historia dice que fue Ramsés II. ¿Bien?
Entonces, Moisés no es hijo de Faraón, Moisés es hijo de la hija. Entonces, este Faraón tenía una hija también, que fue quien recogió a Moisés. ¿Ok? Él recoge a Moisés, pero quien se va a quedar en el trono es este hijo, no es Moshe. ¿Bien? Entonces, cuando Moisés sale a ver a sus hermanos, porque Moisés sabía quién era él sabía que él era un hebreo. Su madre, Jocabed, lo había criado y lo había criado y después se lo había llevado a cierta edad a la hija de Faraón, pero Moisés siempre supo quién fue su hermano, siempre fue sus hermanos, los hebreos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él sale a ver a sus hermanos en sus duras tareas, dice, mira a un egipcio que está golpeando. Ahora, los egipcios eran personas muy crueles y eran personas muy malas sobre la gente que tenían. Miren, dice la palabra del Señor que este faraón dijo, este pueblo de los hebreos es muy grande y más fuerte que nosotros, dice. Entonces, dice, lo que vamos a hacer, ya saben, vamos a matar a todos los hombres, vamos a dejar solamente a las niñas. Y dice que ellos agobiaron al pueblo de Israel con duro trabajo y le pusieron capataces y señores encima de ellos, y estas personas los maltrataban y los trataban muy mal, los golpeaban. Entonces, cuando Moisés sale, por alguna razón Moisés no había salido anteriormente a ver a sus hermanos. Quizás no había terminado su preparación, porque también hay que saber que los faraones recibían una preparación muy minuciosa. Ellos tenían que conocer mucho acerca de leyes, y tenían que conocer mucho acerca de astronomía también, y conocer cómo se manejan los astros, cómo se manejan muchas cosas. Entonces, Moisés fue enseñado, educado en toda esa sabiduría. Entonces dice que cuando él sale a ver, mira a una persona que está maltratando a otra. Y el comienzo, el encabezado dice el comienzo del liderazgo de Moshe. Porque el líder, ¿ok? El líder es el que va al frente, ¿correcto? El líder es el que va aquí y luego aquí lo siguen las demás personas y las personitas, y el líder va aquí, guiando a toda la gente o la grey o como se quiera llamar. Entonces, José, antes de morir, les dice a ellos, les dice, yo me voy a morir, les dice en Génesis 50:24, me voy a morir, dice, pero ustedes, dice, van a ser sacados de aquí. Dios, dice, los va a visitar a ustedes y Dios los va a sacar de esta tierra. Ok, esas palabras o ese dicho es algo que se transmite oralmente a través de las generaciones que vienen. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor ya más adelante en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla y lo llama a través de la zarza, le dice Dios, bien he oído la oración de mi pueblo, bien he visto la aflicción de mi pueblo y voy a descender para sacarlos. Entonces quiere decir que el pueblo estaba clamando y estaba pidiendo para que Dios enviara a alguien y los sacara. Bien, esto que estamos viendo aquí es precisamente lo que pasó con nuestro Mesías, con Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo estaba profetizado que iba a venir, que iba a venir, y ellos lo estaban esperando que viniera también, nada más que no vino de la forma que ellos querían que viniera. Bien, quiero que vean esta comparación. Los israelitas están esperando a un Salvador que venga. Ahora, ojo aquí, los israelitas saben que en el palacio de Faraón hay un hombre que es hebreo. Ese hombre es Moshe, es Moisés. Ahora, esto es algo que los hebreos saben, y es algo que va a tomar muy poco tiempo para que eso como una bomba, como que va a explotar. Porque ellos están esperando qué es lo que va a pasar con Moisés. ¿Por qué digo esto? Por lo que viene a continuación. Moisés sale a ver a sus hermanos. Hay un egipcio que está golpeando, que está maltratando a un hebreo.
Moisés mira que no hay nadie y Moisés va y mata al egipcio. Y lo esconde, dice que lo esconde en la arena. Y así dice claramente. Lo esconde en la arena y entonces dice, sí, lo escondió en la arena. Acto seguido, al día siguiente sale y mira a 2 hebreos que reñían. O sea, que estaban también peleando, que había problema entre ellos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, o sea, le dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Esa es la pregunta. En el 14 le responde, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Entonces Moisés no tenía la autoridad de un faraón, aunque estaba criado en la casa de faraón. Porque no era un príncipe, ni era un juez, el príncipe es el que manda al pueblo. Y el juez es el que va a mediar entre ellos. Como dice Nina, what's going on aquí? ¿Qué pasa? ¿Ok? Dice, ¿quién te dio a ti esa autoridad? ¿Quién eres tú? Ahora dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Le dice. O sea, no le dice, piensa matarme como mataste a tu hermano o a tu semejante o al otro igual a ti. No, al egipcio, porque ellos saben que quien está hablando es un hebreo, no es un egipcio. Aunque tiene vestimenta y habla como un egipcio, no es un egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora, quiero que hablemos de una palabra aquí. La palabra makeh, así. Siempre el hebreo con la makeh. Esta palabra makeh, ¿ok? Bien, es la palabra que está en el verso 11, la palabra golpear. Bien, la palabra golpear es makeh. Y en nuestro idioma, golpear puede interpretarse de muchas maneras. Pero para que una persona golpee a otra y le quite la vida, tiene que ser una golpiza muy brutal, muy fuerte, muy fuerte. Pero cuando leemos, no pensamos que el problema que estaba pasando entre este egipcio y el hebreo era de tal magnitud. Pues mire, en Éxodo 21:12 se nos emplea justo la misma palabra para enseñarnos lo que makeh realmente significa. Y les voy a leer aquí Éxodo 21:12. Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Entonces, en Éxodo 21:11, makeh quiere decir herir de muerte. Bien, makeh quiere decir herir de muerte. No solamente quiere decir darle un golpe, no, sino golpearlo a una manera de que ese golpe le va a causar la muerte. Y eso es lo que este egipcio estaba haciendo. Bien, dice, y también tenemos un ejemplo en Números 35:11, que también dice lo mismo, herir de muerte. Al que ha golpeado a los hermanos sin querer, pero lo ha golpeado de una manera que le hizo una herida de muerte. Y en Josué 20:23, cuando se hacen las ciudades de refugio, dice, makeh es un homicida. Es alguien que le quita la vida a otra persona. Entonces, la pregunta aquí es, cuando Moisés mira esto no es un abuso, esto es una agresión violenta, de manera que este egipcio está matando a este hebreo, a su hermano. Creo que aunque una agresión no justifica otra agresión más fuerte, pero en este caso, este hebreo, fíjese qué es lo que pasa. Los esclavos, ¿qué son los esclavos? Son aquellas personas que están haciendo ladrillo y están batiendo lodo y están cargando cargas pesadas y están llevando objetos de un lugar para otro. Los esclavos no son personas,
que están ahí en medio del campo con armas, con espadas, con combates o con lanzas. Los esclavos son personas que están al servicio de los egipcios. Y si usted ha visto las películas, hay unas películas que enseñan parte de lo que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Y usted puede ver a los esclavos, ¿verdad? Trabajando ahí de rodillas o agachados o jalando grandes cosas. Y usted mira siempre al egipcio con un látigo, con cuerdas o con lanzas. Pues precisamente así estaban los egipcios. Porque los egipcios no eran los que estaban trabajando, eran los pobres hebreos los que estaban haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué pasaba con el hebreo cuando se cansaba y ya no podía dar más? Que el egipcio venía y lo golpeaba. Lo golpeaba o le pegaba con la lanza o lo empujaba. Ese era el tipo de cosas que ellos hacían. Entonces, Moisés cuando ve esta agresión en contra de su hermano, Moisés sale y sale a defender. Moisés sale y salió a defender. Por eso el título de la clase se llama Comienzo de un de liderazgo. ¿Ves? Porque el líder tiene que dar el ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estaba el presidente Obama, él tenía un dicho que decía, liderando from behind, decía él. Ese liderazgo, no sé si alguien lo escuchó, pero más de una ocasión lo dijo. Liderando de atrás, decía él. Y no, el líder debe ir al frente. ¿Usted sabe por qué hoy en día estos presidentes de las naciones, de los países, se atreven a echar pleitos entre ellos, ¿no? Y se dicen y hacen cosas? Porque no son ellos que van a la guerra, son los militares, son la gente que ellos tienen a cargo de la defensa de la seguridad nacional los que van. Ellos no son. En el tiempo de antes, ¿quién iba a la guerra? El rey. En el tiempo de antes, ¿quién iba a la guerra? El capitán, el rey, el que estaba a cargo de aquella nación. Por eso es que cuando, por ejemplo, si hablamos un poquito de Alejandro Magno, cuando él conquistó bastante territorio. Fue ese hombre que cambió literalmente el curso de la historia de todo el mundo. Pero Alejandro Magno no podía llegar a una ciudad, conquistarla y plantarse ahí y decir a sus generales, vayan y conquisten. No. Sino que él agarraba, después conquistaba, se iba a otra ciudad a pelear y conquistaba otra vez y sucesivamente. Eso hacían los reyes. Los reyes no se quedaban en el palacio. Por eso el problema de David, cuando dice la palabra del Señor, aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David no fue a la guerra, David se quedó. No sé por qué se quedó. Estaba enfermo, no sé, o tenía tanta confianza en sus generales. Ahora, David tenía generales muy buenos. Joab, hijo de Sarvia, Abner, tenía generales muy buenos, que él se podía confiar y quedarse. Pero vamos al punto. Moisés sale, mira que uno de sus hermanos está siendo herido de muerte, y Moisés lo que hace es que sale en defensa de su hermano y termina en un homicidio, sí, es un homicidio, donde le quita la vida a la otra persona. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre matar y homicidio, me parece. Creo que hay una diferencia en palabras, pero para propósitos de clase lo vamos a dejar así. Moisés viene y mata al egipcio y lo esconde en la arena para que el hecho no se sepa y se va. Ahora, los israelitas, en vez de estar contentos de que tenían a alguien que los defendiera y que hubieran dicho, tenemos a alguien que nos va a defender, alguien que está en el palacio, ¿qué hacen los israelitas? Es que siempre están las personas que lo ven de buena manera y los que lo van a ver de otra manera. Los buenos no dijeron nada, pero hubo un grupo o uno de ellos dijo, yo puedo hacer lo que quiera, al fin que ya alguien que me va a defender, yo puedo maltratar a mi hermano, al fin que qué. Entonces cuando Moisés viene le dice, ¿por qué maltratas a tu hermano? ¿Por qué? Porque un hermano no debe maltratar a su otro hermano, no lo debe. Los hermanos se deben de querer, se deben de amar y se deben de querer al grado de dar. Yo le digo a mis hijas, ustedes tienen que, si se puede dar la vida por su otra hermana, tienen que hacerlo. Ustedes deben estar dispuestos a dar la vida por su hermano o su hermana, viceversa. ¿Por qué? Porque los dos vienen del mismo padre, la misma madre. Ahora, no digo que los dos pónganse de acuerdo y pónganse a darle palos a todo el mundo, no. Pero defiéndanse, tienen el derecho de defenderse. Ahora, Moisés le dice al otro,
que no, ¿por qué lo estaba golpeando? ¿Cuál es la razón? Y altaneramente la otra persona le dice, ¿y a ti qué? ¿Quién te metió? Tú no eres príncipe, tú no eres juez. ¿O qué? ¿Me vas a matar como mataste el otro ayer? Y eso causa que entonces toda la voz se corre. Luego la voz se corre y llega a oídos de Faraón. Ahora, ¿por qué se da este momento en el que en vez de ellos quedarse callados y defender a Moisés para que no entrara en problema, ellos riegan la voz? Posiblemente porque ellos estaban esperando que el libertador llegara. Posiblemente tal vez pensaron que Moisés los iba a sacar de allí, pero no era en ese tiempo. Vamos a ver una historia rapidita acerca de una mujer que se llama Hadasa. ¿Saben quién es Hadasa? Esther, la reina Esther. ¿Saben quién es la reina Esther? Sí. ¿Quién es la reina Esther? La sobrina o la hija de Mardoqueo. La prima de Mardoqueo, pero ¿quién más? Was she Jewish? Ajá, Jewish, pero ¿qué más? La esposa de... Is it Esther? Ajá. ¿Cómo se llama? She became queen. ¿Cómo se llama el rey? Cuando está enfermo y le inyectan algo que le inyectan. Ay, como te lleva tanto que no. ¿Qué pasó? ¿No saben? Sí, pues Esther y- En lo que tomo agua a ver si llega. Wait, the king's name? Asuero, Asuero. el rey Asuero. Sí. Ok, Esther es quien es quien reemplaza a la reina Basti. A reina Basti. Ahora, cuando miramos a Basti, usted sabe que la reina no podía decir sí voy, no voy, sí quiero, no quiero. No, ella tenía que venirse, no le mandaba a llamar. Pero este rey ya estaba muy alcoholizado. Y se dice, ¿verdad? Esto no dice la Biblia, pero según la tradición se dice que Asuero la manda a llamar y le dice que viniera a verla para que los hombres vieran su hermosura. Y la única manera que la hermosura de la mujer que él podía verse y lucirla era que viniera sin ropa. Entonces, eso fue lo que causó a Basti, que dijo, no, eso no lo voy a hacer. Ahora, eso no dice la Biblia, si les aclaro. Ahora, Hadasa o Esther es la prima de Mardoqueo, porque Mardoqueo, dice la palabra del Señor, que él había recogido, era hija de un primo, o de un primo de Mardoqueo, o hermano, creo que no tengo bien el dato, pero era prima, no. Hadasa era hija de un tío de Mardoqueo, por eso era su prima. Entonces dice que él la había cuidado desde pequeña, y cuando se da este edicto de que manden a traer a todas las vírgenes de todo el palacio para que vengan y desfilen para ver quién es la que toma el lugar de Basti, dice la palabra del Señor que Esther fue la más favorecida y fue la que agradó al rey y fue quien viene a tomar el lugar de Basti. Ahora, hay un pasaje allí en el libro de Esther, déjame ver dónde está, a ver si lo anoté. No anoté el pasaje aquí, pero sí. En el capítulo 2 del libro de Esther, del 1 al 17, se nos narra la historia de Esther. Ahora fíjese, ¿por qué les estoy trayendo esta escritura? Porque en ese libro de Esther se nos habla también la historia de una mujer que también, así como Moisés, estaba en el palacio del rey, y también así como Moisés, le tocó salir adelante y le tocó defender al pueblo. Vamos a ver, Esther 2, no lo voy a leer todo, del 1 al 17 está la historia, pero el verso 9 en especial dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esa es la historia de Esther. Ahora vamos a ir al capítulo 4, al verso 11 y 16 del mismo capítulo. Dice, esta es Esther hablando, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado
una sola ley respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque la ley es: hay que exterminar a un pueblo judío. Esa era la ley. Había que ¿sabe qué es exterminar? Borrarlos, raerlos de sobre la faz de la tierra, no más. Esa era la orden. Y la orden ya estaba firmada. Ahora, dice, entonces dijo Mardoqueo, dicen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque Hadasa o Esther era judía también. Entonces, si exterminaban a todos los judíos, Esther también iba a ser exterminada, no importa si era rey. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y aquí hay una interrogante. Le dice Mardoqueo, le dice: ¿tú no sabes si para esta hora Dios te trajo a este lugar? Vean la similitud que hay con Moisés. Moisés no sabía, créanme, Moisés no sabía que para ser un libertador del pueblo de Israel, Dios lo había sacado del agua. Cuando su madre lo ve que es hermoso, lo ve que es apto, lo ve que es bueno, lo ve que es agradable para hacer el trabajo de Dios, ellos no sabían para qué iba a estar Moisés en el palacio. Sin embargo, Moisés, cuando mira este crimen que está pasando con su hermano, primeramente sale y lo sale a defender. Ahora, Esther, a pesar de la sentencia que había para que presentara ante el rey sin ser llamado, ella dijo: yo voy a hacerlo. Y créeme que dice la palabra del Señor. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Acuérdense que dieron 7 doncellas. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Dice la palabra del Señor que dijo: si me tienen que quitar la cabeza, si me tengo que morir, so be it, como se dice. Que sea así. Que sea así, porque yo no voy a permitir o no voy a callar en este tiempo en el que quizás Dios me ha traído aquí para este propósito. Moisés exactamente hizo lo mismo. Moisés sale y cuando mira el crimen que está cometiendo con sus hermanos, él sale y los defiende. Ahora, Moisés no iba a matar a todos los egipcios, claro está, pero por algún momento tenía que empezar. Y él empezó enseñando a los hermanos que los hermanos no estaban solos y que él los podía proteger. Ahora, esta persona o este hebreo que está aquí en el capítulo 2 que estamos leyendo, cuando habla a su hermano, a Moisés, le dice: tú no eres nuestro rey, nuestro príncipe, tampoco eres nuestro juez. Entonces, ¿acaso me vas a matar a mí como mataste ayer al egipcio? Y verso 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí se cumplen los primeros 40 años de la vida de Moisés. Estos primeros 40 años es la primera etapa y es lo que va a marcar el comienzo de la vida de este gran líder, Moisés. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los hermanos de Moisés en cierta forma lo pusieron a él en un aprieto o lo entregaron en cierta forma a la ira o al juicio de Faraón? No.
No eran los hermanos. Bueno, se le llamaban hermanos porque eran hebreos. Eran sus hermanos. Yes. ¿Ustedes creen que ellos lo entregaron? No. ¿Por qué pasa si ellos se quedan callados y no dicen nada y van a proteger a Moisés? ¿Eran hermanos de sangre? No. Todos eran hijos de Jacob. Todos eran hermanos, todos eran hijos de Jacob. Son familiares. Pues, sí, pero en la Biblia ellos le llaman hermanos. Todos los israelitas en aquel tiempo se llaman hermanos porque todos vienen del mismo padre. Cuando ellos se refieren dicen nuestro padre Abraham, están diciendo todos somos hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que los hebreos de aquel tiempo en cierta forma no entregaron a Moisés a la ira del faraón? Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, dice, cuando fue grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón y dice, no, y huyó de Egipto no temiendo la ira del rey. Entonces quiere decir que al este hecho ser descubierto, Moisés queda en cierta forma, ¿cómo se dice? Expuesto, queda vulnerable ante el castigo que vaya a venir de parte de faraón. Sus hermanos vienen y lo entregan. Ahora, este cuadro que vemos aquí es el mismo cuadro que vemos con Jesús, si ya se dieron cuenta. Porque a Jesús lo entrega uno de sus 12 discípulos. El que comía con él, el que estaba cerca de él, él viene y dice, este es, aquel al que yo besare, este es. Me parece mucho a mí este cuadro con este hombre que dice, ¿y tú quién eres? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Entonces, la voz de este incidente se corrió, llega a oídos de Faraón, entonces Faraón viene y lo va a matar, entonces para matarlo él, flee, como dice, se huye para Madián. Moisés va a correr aquí y va a ir aquí a un lugar donde va a encontrar a una muchacha joven y se va a casar con ella. Un piggy. Yo no soy bueno para los Un dibujos. piggy. La semana que viene, La esposa, la novia, una novia guapa, dice Moisés. Oh, yeah. la No. semana que viene vamos a hablar de Moisés en Madián. ¿Amén? Amén. Dios le bendiga a todos los que están. Vamos entonces a orar en esta tarde y vamos a dar gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros, independientemente de lo que nos duela, lo que nos pase, el Señor es bueno con nosotros. Siéntese, niñas. Por ahora oremos por la familia de James, ahí lo visitamos, su familia, oremos siempre. Las iglesias en el estado de Chiapas que están pasando por momentos de peligro y con esos problemas de estos delincuentes que están allí. Oremos por los hermanos, los líderes, los pastores que están al frente de las congregaciones. El pastor Alejandro del estado de Chiapas también. Pastor Fernando Peña y su familia también, ellos tienen un viaje, iba a ser o va a ser un viaje misionero, ya no sé si lo van a hacer misionero porque debido a la violencia y todo lo que hay allá no pueden andar libremente en las calles. No lo van a hacer misionero. Pero él va a ir a visitar a su mamá como quiera, porque ya habían comprado los boletos, oremos por la vida de ellos. Los enfermos, recuerden que siempre hay enfermos, siempre hay viudas, siempre hay necesitados. Oremos por la nación de Israel, hermano, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestras familias, por nuestros hijos, siempre acordémonos de oración unos por otros de nuestras familias, nuestros hijos, y oremos porque el Señor nos mantenga firmes en este caminar, en esta vida, que no nos volteemos ni para la derecha, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino mirando siempre al blanco que es Cristo Jesús. Amén. El hermano Albert dice, nadie debería ir a una guerra. ¿Por qué y para qué? ¿Nadie debería ir a una guerra? ¿Por qué y para qué? Bueno, pero esa pregunta está un poco mal planteada, pienso yo, porque si nadie debe ir a la guerra, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que vengan y nos desbaraten? O sea, muchas veces yo sé que el concepto de ir a la guerra y todo, dependiendo de quién lo explique o de dónde venga la información, puede irse para varios lados, pero yo creo que una persona pues tiene el derecho de defenderse y eso lo podemos ver en casos pequeños o a nivel nacional, porque si alguien viene a hacerte daño, ¿tú no te vas a defender acaso? El que seamos cristianos no nos pone a nosotros en un lugar de vulnerabilidad para decir, pues todos vengan y atáquenme.
La palabra del Señor dice en Mateo 5, dice, bienaventurado soy, dice, cuando por mi causa, dice el Señor, los vituperen, los maltraten, los persigan, digan toda clase de mal contra otros, mintiendo, pero cuando sea por mi causa, si es por la causa del Señor, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto a que me crucifiquen juntamente con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Pero si es por cuestión que no tiene que ver nada con el Evangelio, uno tiene derecho a defenderse. De hecho, hay leyes que amparan al ciudadano, ya sea cristiano o no sea cristiano, que se defienda. Entonces, imagínense qué pasa con aquellos países que los invaden o la gente. Por ejemplo, en México hoy en día, voy a dar 2 minutos nada más. Yo siempre digo, en México el problema más grande es que a los ciudadanos les quitaron el derecho a defenderse. No se pueden defender. ¿Con qué se van a defender? ¿Con palillos y con tenedores? Les quitaron el derecho a defenderse. Y por esa razón, el crimen organizado viene y se mete a secuestrar a la gente y se mete a violar y a maltratar y a robar. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Nada, se quedan así. Pásame por encima, pues, porque no me puedo defender. ¿Cómo voy a defender? Ellos incluso traen armas mucho más mejores que lo que la policía tiene allá. Y los ciudadanos no tienen nada. Entonces, ¿cómo va a ser? Eso sí que es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, cualquier persona puede opinar y puede tener su punto de vista, pero yo creo que la palabra del Señor nos habla y nos dice que respetamos las leyes porque han sido puestas por Dios. O sea que si la ley dice que el ciudadano tiene derecho a defender, yo creo que es algo que se puede hacer. Y eso es, esté usted donde esté. Amén. Es como el soldado militar está defendiendo la nación. Dios dice no matará. Exactamente. Pero son cristianos. Exactamente. Tienen que matar. Cuando van a guerra, si les toca defender. De hecho, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer que hablamos con mi esposa que miramos a una persona en Waffle House que siempre está ahí por ese lado y él es una persona, siempre está así caminando y está hablando solo y yo le digo a mi esposa, puede ser que esa persona es un veterano, puede ser que es una persona que ha sufrido algún trauma, que no sabemos lo que ha pasado a esa persona y ahora esa persona está así porque la nación, el freedom no es free, ¿verdad? La libertad no es gratis, nosotros estamos en libertad aquí gracias al Señor, pero hay gente que mucha sangre se ha derramado. Hoy en Memorial Day que se va a celebrar, se va a recordar a aquellas víctimas, toda esa gente que ha sufrido en la guerra y mucha gente se ha quedado sin padres, sin esposo, sin hijos, porque están allá en la guerra. ¿Y por qué? Para que el país sea libre. Ni modos, eso es lo que hay. Después de que Adán pecó y que el mundo está caído, como dijo mi niña hace un momento, de que Dios quiso empezar de nuevo y borrar en Génesis 6, pero el hombre se ha vuelto a alejar de Dios nuevamente y esa es la consecuencia que tenemos hoy en día, las guerras. Y el mejor método para mantener la paz, dice, es estar preparado para la guerra. Así que eso no lo dije yo, eso lo dijo un pensador, así que póngase, vamos a orar en esta tarde y vamos a... ¿Mande? El maestro. El maestro. Y vamos en esta tarde, acuérdense de orar, oremos por las necesidades de cada uno y damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos, por favor, que nos diga la oración. En nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra recibida aquí, Señor, por tu palabra leída, Padre. Bendícenos, Padre, cuídanos, protégenos siempre, Padre, protege nuestra familia, Señor, protege a los pobres del mundo que no pueden defenderse. Esa gente en Chiapas, Señor, bendícelos. En Venezuela, en Panamá, en Santo Domingo, en todos los lugares que hay violencia, Padre, pon tu mano sanadora. Con tu espíritu, Señor, tu santo nombre, Señor, para que se vayan y se acabe, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones en nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestras esposas, nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por el maestro, Señor. Te damos gracias por todos los maestros que hacen que te la enseñanza clara y precisa, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por James. Te oramos por James, su familia, Señor. Por todos los hermanos, por el pastor Peña que va a viajar, Señor, cuídalo y protégelo, por todas las familias que están viajando, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestras nueras, bendícenos, Padre, protégenos a todos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a acabar. Cierra el video, cierra. Acábalo.